El salón de baile de la mansión Pemberton resplandecía bajo la luz de 100 candelabros de cristal, pero Constance Evermore apenas notaba el esplendor que la rodeaba. A sus 26 años, se había convertido en una presencia familiar en estos eventos de la alta sociedad de Marlborough, aunque ya no como la debutante esperanzada que alguna vez fue, sino como la mujer soltera que las madres señalaban con discreción a sus hijas como advertencia silenciosa. «Señorita Evermore, qué sorpresa verla aquí esta noche». La voz de Lady Victoria Ashworth atravesó el murmullo elegante de las conversaciones como un cuchillo afilado. «Pensé que a estas alturas habría renunciado a estas frivolidades». Constance levantó la mirada de su copa de champán hacia la mujer que se había convertido en su némesis social desde que ambas tenían 18 años. Victoria lucía un vestido de seda azul cobalto que realzaba su figura esbelta, y su cabello rubio estaba peinado en un elaborado recogido adornado con perlas. A su lado, un círculo de jóvenes damas la observaban con expresiones que oscilaban entre la curiosidad y la lástima mal disimulada. «Lady Ashworth», respondió Constance con voz serena, ajustando imperceptiblemente los guantes de encaje marfil que cubrían sus manos. «Las frivolidades, como usted las llama, son el tejido mismo de nuestra sociedad. Renunciar a ellas sería como renunciar a respirar». Victoria soltó una risa cristalina que sonó ensayada, perfectamente calculada para llamar la atención sin parecer vulgar. Varias cabezas se volvieron hacia ellas y Constance sintió el peso familiar de las miradas curiosas. El salón estaba repleto de la élite de Marlborough, terratenientes adinerados, baronets orgullosos de sus títulos y las familias más antiguas del condado de Wiltshire, todas reunidas en la residencia más imponente de la ciudad para celebrar el compromiso de la hija menor de los Pemberton. «Qué filosófica se ha vuelto usted con los años». Victoria se acercó un paso, su perfume de gardenia invadiendo el espacio entre ambas. «Supongo que es lo que sucede cuando una mujer tiene demasiado tiempo para pensar. Dígame, querida, todavía solterona, debe ser terriblemente difícil ver cómo todas sus contemporáneas contraen matrimonios ventajosos mientras usted permanece disponible». El silencio que siguió fue casi palpable. Las conversaciones cercanas se detuvieron y Constance percibió cómo los invitados a su alrededor contenían el aliento, ávidos de presenciar su humillación. Era un espectáculo que la alta sociedad de Marlborough había perfeccionado a lo largo de generaciones. El arte de destruir una reputación con palabras envueltas en cortesía. Constance sintió que el calor le subía al rostro, pero mantuvo su postura erguida. Sus ojos verdes, que heredó de su difunta madre irlandesa, se encontraron con la mirada azul y calculadora de Victoria. Durante años había soportado estas provocaciones, estos recordatorios constantes de que su belleza extraordinaria, cabello castaño oscuro con reflejos cobrizos que caían en ondas suaves hasta la mitad de su espalda, rasgos delicados con pómulos altos y labios perfectamente delineados, y una figura que había hecho que más de un caballero perdiera el aliento, no había sido suficiente para asegurar su futuro. Su vestido de noche, de satén color verde esmeralda con bordados dorados en el corpiño, había sido elegido cuidadosamente para complementar sus ojos. El escote era modesto pero elegante, y la falda se desplegaba en capas de tela que susurraban con cada movimiento. Había dedicado horas a su preparación esa tarde, permitiendo que su doncella, Margaret, peinara su cabello en un recogido sofisticado del que escapaban algunos mechones estratégicamente colocados para enmarcar su rostro. Todo esto para mantener las apariencias, para demostrar que no se había rendido, que aún tenía dignidad a pesar de su situación. «La disponibilidad puede ser una virtud, Lady Ashworth», dijo Constance finalmente, su voz tranquila pero firme. «Significa que aún no he tenido que conformarme con menos de lo que merezco». Victoria entrecerró los ojos, su sonrisa volviéndose más afilada. Estaba a punto de responder cuando la puerta principal del salón se abrió con un sonido distintivo que hizo que todas las cabezas se volvieran. El murmullo de conversaciones se detuvo abruptamente, reemplazado por un silencio expectante. El mayordomo de los Pemberton, un hombre mayor de postura impecable y expresión solemne, se aclaró la garganta antes de anunciar con voz potente que resonó por todo el salón: «Su Excelencia, el Duque de Ellington». Un murmullo colectivo recorrió el salón como una ola. Godfrey Ellington, Duque de Ellington,
Era prácticamente una leyenda en la alta sociedad inglesa. Heredero de una de las fortunas más antiguas y respetables del reino, propietario de vastas extensiones de tierra en 3 condados diferentes, y poseedor de una residencia en Londres que rivalizaba en grandeza con algunos palacios reales menores. Pero más allá de su título y riqueza, el duque era conocido por su reclusión deliberada de la sociedad. Constance, como todos los presentes, giró su atención hacia la entrada. Lo que vio la dejó momentáneamente sin aliento, aunque se cuidó de no demostrarlo externamente. Godfrey Ellington era un hombre imponente, alto, probablemente superando el 1,80 m de estatura, con hombros anchos que llenaban perfectamente su chaqueta de etiqueta negra, confeccionada con una precisión que solo los mejores sastres de Savile Row podían lograr. Su cabello era de un tono castaño oscuro, casi negro, peinado hacia atrás de manera impecable, aunque algunos mechones rebeldes sugerían una naturaleza menos controlada de lo que su apariencia formal indicaba. Tenía una mandíbula fuerte y angular, cubierta por una sombra de barba perfectamente recortada, que le daba un aire de masculinidad refinada, pero eran sus ojos los que capturaban la atención, de un gris plateado penetrante, como el acero pulido, que parecían evaluar todo y a todos con una inteligencia aguda y una cierta frialdad distante. El duque avanzó hacia sus anfitriones con pasos medidos y seguros, cada movimiento ejecutado con la gracia natural de alguien acostumbrado al poder y la autoridad desde la cuna. Lord y Lady Pemberton se apresuraron a recibirlo, sus rostros iluminados por la sorpresa y el deleite de tener a tan distinguido invitado en su hogar. Su excelencia, Lord Pemberton, se inclinó con respeto. Es un honor inesperado y bienvenido tenerlo entre nosotros esta noche. No esperábamos. La invitación llegó a mi residencia hace 3 semanas, interrumpió el duque con voz profunda y resonante, pero no desagradable. Lamento haber confirmado mi asistencia tan tarde. Los asuntos de mi propiedad en Wiltshire me mantuvieron ocupado hasta esta tarde. Lady Pemberton prácticamente irradiaba satisfacción. La presencia del duque elevaría el prestigio de su evento a niveles estratosféricos y sin duda sería el tema de conversación en todos los salones de Marlborough durante semanas. Constance observaba la escena con distancia profesional, como había aprendido a hacer en estos eventos. Sin embargo, notó algo peculiar. Mientras el duque intercambiaba cortesías con los Pemberton y otros miembros prominentes de la sociedad que se acercaban ansiosos a presentar sus respetos, sus ojos grises recorrían el salón de manera sistemática, como si buscara algo o a alguien específico. «Cielos», murmuró Victoria a su lado, su tono anterior de burla reemplazado por algo más calculador. El duque de Ellington en persona. No ha asistido a un evento social en Marlborough en más de 5 años. Me pregunto qué lo habrá traído esta noche. Constance no respondió. Había algo en la presencia del duque que alteraba la atmósfera del salón, como si su mera existencia reclamara atención y respeto sin necesidad de palabras. Observó cómo varias jóvenes debutantes se acomodaban nerviosamente sus vestidos y rizos, mientras sus madres intercambiaban miradas significativas, sin duda calculando las posibilidades de capturar la atención del soltero más codiciado de Inglaterra. El duque, aparentemente ajeno o indiferente a la conmoción que causaba, continuaba su lenta progresión a través del salón, deteniéndose brevemente para intercambiar algunas palabras con conocidos selectos. Constance notó que sus respuestas eran corteses pero breves, y que mantenía una distancia física, sutil pero deliberada, como si estuviera presente en cuerpo, pero su mente estuviera en otro lugar. Fue entonces cuando los ojos del duque la encontraron. El contacto visual fue breve, no más de 2 o 3 segundos, pero Constance sintió como si algo hubiera cambiado en el aire entre ellos. La expresión del duque no varió. Su rostro permaneció en esa máscara de cortesía distante que había mantenido desde su llegada, pero algo en su mirada, una intensidad momentánea, un destello de reconocimiento o quizás interés, la hizo contener el aliento. Luego, tan rápido como había ocurrido, el duque desvió su atención hacia Lord Ashworth, quien se había acercado para presentar sus respetos. Constance parpadeó, preguntándose si había imaginado toda la interacción. «Constance, querida», la voz de su tía Beatriz la sacó de sus pensamientos. «Ven, debemos retirarnos. Es tarde y el viaje de regreso a casa es largo». Constance asintió,
agradecida por la excusa para escapar. Victoria aún estaba distraída, observando al duque con expresión calculadora, mientras conversaba en voz baja con su madre, Lady Ashworth. Sin duda estaban planeando cómo llamar su atención antes del final de la velada. Mientras seguía a su tía hacia la salida, Constance lanzó una última mirada hacia el duque. Para su sorpresa, él también la estaba mirando, y esta vez no apartó la vista de inmediato. En cambio, inclinó levemente la cabeza en su dirección, un gesto tan sutil que podría haberse perdido en el movimiento general del salón, pero que Constance captó claramente. El corazón le dio un vuelco inexplicable. Se obligó a apartar la mirada y continuar caminando, consciente de que su tía la observaba con curiosidad. El aire fresco de la noche primaveral la golpeó cuando salieron de la mansión Pemberton. Las estrellas brillaban en el cielo despejado sobre Marlborough y el olor a flores de los jardines perfectamente cuidados llenaba el ambiente. El cochero de su tía ya esperaba con el carruaje, un vehículo modesto pero respetable que reflejaba la posición social de la familia Evermore, no noble, pero de buena cuna y con suficientes recursos para mantener las apariencias. «¿Estás bien, querida?», preguntó tía Beatrice mientras se acomodaban en los asientos acolchados del carruaje. «Te vi hablando con Lady Victoria. Esa mujer tiene una lengua venenosa». «Estoy bien, tía», respondió Constance mirando por la ventana hacia las luces de la mansión que se alejaban. Solo fue otro intercambio de cortesías sociales. Beatrice suspiró, colocando su mano enguantada sobre la de Constance en un gesto de consuelo. Era una mujer de 52 años, hermana menor del difunto padre de Constance, y la única familia que le quedaba desde que ambos padres fallecieron en un accidente de carruaje hace 8 años. Había acogido a Constance en su modesta casa en las afueras de Marlborough y había hecho todo lo posible por ayudarla a encontrar un matrimonio adecuado, pero los años pasaban y las opciones se volvían cada vez más escasas. No permitas que gente como Victoria Ashworth te haga sentir menos de lo que eres, dijo Beatrice con firmeza. Eres una mujer hermosa, inteligente y virtuosa. El hombre adecuado lo verá cuando sea el momento correcto. Constance apretó la mano de su tía con afecto, pero no respondió. Había escuchado esas palabras reconfortantes muchas veces antes, y aunque apreciaba la intención, sabía que la realidad era diferente. En la sociedad victoriana, una mujer de 26 años, sin perspectivas matrimoniales claras, era vista como una carga, una curiosidad, o en el mejor de los casos, una advertencia para las generaciones más jóvenes. El carruaje traqueteaba por las calles adoquinadas de Marlborough, pasando frente a las tiendas cerradas del centro de la ciudad y las hileras de casas georgianas que definían el carácter arquitectónico de la localidad. Constance conocía cada rincón de estas calles, había crecido aquí, había jugado en estos parques cuando era niña, había soñado con su futuro mientras paseaba por estos caminos junto a su madre. Nunca había imaginado que su futuro sería este. Una existencia en los márgenes de la sociedad, respetada pero no deseada, admirada por su belleza pero rechazada por su falta de dote sustancial y conexiones nobles. Su padre había sido un caballero respetable, propietario de una pequeña propiedad y con ingresos modestos pero estables. Sin embargo, después de su muerte, Constance descubrió que las deudas eran mayores de lo que nadie había sospechado. La propiedad tuvo que ser vendida para cubrir las obligaciones, dejándola con apenas suficiente para vivir modestamente con su tía. El carruaje finalmente se detuvo frente a la casa de piedra de 2 plantas donde vivía con tía Beatrice. Era una residencia acogedora pero simple, con un pequeño jardín frontal y ventanas con marcos de madera pintados de blanco. No había nada grandioso en ella, pero era un hogar, y Constance había aprendido a apreciar eso. «Buenas noches, querida», dijo Beatrice mientras entraban. «Descansa bien. Mañana es un nuevo día». Constance subió las escaleras hacia su habitación, sus pasos amortiguados por la alfombra raída del pasillo. Una vez en su cuarto, permitió que Margaret la ayudara a quitarse el elaborado vestido y a soltar su cabello. Cuando finalmente se quedó sola, vestida con su camisón blanco de algodón, se sentó frente al pequeño tocador y se miró en el espejo. Los ojos verdes que le devolvían la mirada estaban cansados pero desafiantes. No se permitiría ser derrotada por las circunstancias o por las crueldades de personas como Victoria Ashworth. Tenía su orgullo, su dignidad
y eso era algo que nadie podría quitarle. Mientras se cepillaba el cabello con movimientos lentos y meditativos, su mente volvió inexplicablemente al duque de Ellington. Había algo en esos ojos grises, en esa mirada penetrante, que había despertado algo en ella, pero se reprendió mentalmente por tales pensamientos. Un duque como Godfrey Ellington estaba tan fuera de su alcance como la luna, y entretenerse con fantasías imposibles solo la llevaría a más decepciones. Se metió en la cama, apagó la vela de su mesita de noche y cerró los ojos decidida a olvidar toda la velada. Sin embargo, lo que Constance no sabía era que en ese mismo momento, a menos de medio kilómetro de distancia, un elegante carruaje negro con el escudo de armas de Ellington grabado en las puertas esperaba silenciosamente frente a la mansión Pemberton, y dentro de él, el duque Godfrey Ellington observaba por la ventana con expresión pensativa, sosteniendo en su mano una pequeña nota doblada que había recibido esa tarde. Una nota que contenía un nombre escrito con tinta negra, Constance Evermore. La mañana llegó a Marlborough, con un cielo despejado y luminoso, que prometía un día agradable de primavera. Los rayos del sol se filtraban a través de las cortinas de encaje de la habitación de Constance, despertándola suavemente del sueño inquieto que había tenido durante la noche. Sus sueños habían estado poblados de imágenes fragmentadas del baile de anoche. El salón resplandeciente, la sonrisa cruel de Victoria y, sobre todo, esos ojos grises penetrantes que parecían ver directamente a través de ella. Se levantó de la cama y se acercó a la ventana, apartando las cortinas para observar el tranquilo vecindario. Las calles estaban comenzando a animarse con la actividad matutina. Comerciantes empujando sus carretas hacia el mercado, sirvientes corriendo recados para sus empleadores, y algún que otro caballero montando a caballo hacia sus negocios. Era una escena familiar y reconfortante que había presenciado innumerables mañanas desde que llegó a vivir con su tía. Margaret llegó poco después, con una bandeja conteniendo té y tostadas, su rostro redondo iluminado por una sonrisa amable. Era una mujer de mediana edad que había servido a la familia durante más de 20 años, y trataba a Constance con un afecto maternal que iba más allá de sus deberes como doncella. «Buenos días, señorita Constance», dijo alegremente mientras dejaba la bandeja en la mesita junto a la ventana. «Tía Beatrice me pidió que le informara que tiene una visita esperándola en el salón». Constance levantó la mirada, sorprendida. Las visitas matutinas no eran inusuales, pero generalmente llegaban después del mediodía, siguiendo las estrictas reglas de etiqueta social. Recibir a alguien tan temprano sugería urgencia o una familiaridad considerable. ¿Una visita? ¿Quién es Margaret? La doncella negó con la cabeza, su expresión volviéndose misteriosa. No lo sé, señorita. Es un caballero muy distinguido, eso puedo decirle. Llegó en un carruaje muy elegante, negro con detalles dorados. Nunca había visto algo tan fino en esta calle. Tía Beatriz parecía bastante desconcertada cuando lo recibió. El corazón de Constance comenzó a latir más rápido. Un caballero distinguido en un carruaje elegante y negro. Una imagen vino a su mente de inmediato, pero la descartó como ridícula. No podía ser. No tenía ningún sentido lógico que él estuviera aquí. Se vistió rápidamente con la ayuda de Margaret, eligiendo un vestido sencillo de día en tono lavanda, con detalles blancos en el cuello y los puños. Era apropiado para recibir visitas, pero no demasiado elaborado, transmitiendo respetabilidad sin ostentación. Margaret le recogió el cabello en un moño suave, dejando algunos mechones enmarcando su rostro de manera favorecedora. Cuando bajó las escaleras, sus manos temblaban ligeramente mientras se aferraban a la barandilla. Podía escuchar voces apagadas provenientes del salón, la de su tía, educada pero claramente nerviosa, y otra voz masculina, profunda y resonante, que le provocó un escalofrío de reconocimiento. Respiró hondo, alisó su vestido y empujó la puerta del salón. Godfrey Ellington, duque de Ellington, estaba de pie junto a la chimenea, dominando el pequeño y modesto salón con su mera presencia. Vestía un traje de día impecablemente cortado en tonos grises y negros, con un chaleco de seda plateada que complementaba sus ojos. Su postura era relajada pero alerta, como la de un depredador en reposo. Cuando Constance entró, se volvió hacia ella, y esos ojos grises la evaluaron con una intensidad que la hizo sentir simultáneamente expuesta y cautivada. «Señorita Evermore», dijo,
inclinándose en una reverencia cortés, pero no excesiva. Espero no haber llegado en un momento inoportuno. Constance hizo una reverencia, agradecida de que sus años de entrenamiento en etiqueta social mantuvieran su cuerpo en movimiento incluso cuando su mente estaba aturdida. Su Excelencia, esto es inesperado. Por favor, siéntese. Tía Beatriz, quien había estado sentada en el sofá con la espalda tan rígida que parecía que alguien había colocado una vara de hierro en su columna vertebral, se levantó rápidamente. Constance, querida, Su Excelencia ha venido a visitarte específicamente. Yo quizás debería dejarte a solas para que puedan conversar con propiedad. Dejaré la puerta abierta, por supuesto, como dicta la decencia. El duque asintió agradecido. Es usted muy comprensiva, señora Whitmore. Le aseguro que mis intenciones son completamente honorables y mi visita será breve. Beatriz salió del salón, lanzándole a Constance una mirada que mezclaba sorpresa, preocupación y una chispa de esperanza apenas contenida. La puerta quedó entreabierta, lo suficiente para mantener la propiedad pero permitiendo cierta privacidad en la conversación. Constance se sentó en el sofá que su tía había ocupado, manteniendo su espalda recta y sus manos cuidadosamente entrelazadas en su regazo. El duque tomó asiento en el sillón frente a ella, sus movimientos controlados y elegantes. Durante un momento, ninguno habló, y el silencio se extendió entre ellos como un tejido tenso a punto de romperse. Debo admitir, Su Excelencia, que su visita me sorprende considerablemente, dijo Constance finalmente, decidiendo que alguien tenía que romper el silencio y que podría ser ella quien tomara esa iniciativa. No creo que hayamos sido presentados formalmente, aunque naturalmente conozco su reputación. Una sonrisa casi imperceptible tocó las comisuras de los labios del duque. Tiene razón en ambos puntos, señorita Evermore. No hemos sido presentados formalmente, y sí, mi reputación me precede, aunque no siempre de maneras que me favorecen. La sociedad tiende a interpretar mi preferencia por la privacidad como arrogancia o excentricidad. Y sin embargo, aquí está usted, violando precisamente esa privacidad que tanto valora, observó Constance, sorprendiéndose a sí misma con su franqueza. Había algo en la presencia directa del duque que parecía desmantelar sus defensas habituales de cortesía superficial. El duque la miró con lo que podría haber sido aprobación, una observación perspicaz. Sí, estoy aquí, y tengo mis razones para ello. Anoche, en el baile de los Pemberton, la observé brevemente. Hubo un incidente con Lady Victoria Ashworth que presencié desde cierta distancia. Constance sintió que el rubor subía a sus mejillas. Por supuesto, había presenciado su humillación. Probablemente toda la alta sociedad de Marlborough lo había hecho. Lamento que haya tenido que presenciar eso, Su Excelencia. Lady Ashworth y yo tenemos una historia complicada. No tiene que disculparse, señorita Evermore. El tono del duque era firme, pero no desagradable. De hecho, fue su respuesta a la provocación lo que capturó mi atención. Mantuvo su dignidad y respondió con inteligencia en lugar de recurrir al mismo nivel de mezquindad. Es una cualidad rara, especialmente en los círculos sociales donde tales intercambios suelen degenerar en competencias de insultos apenas velados. Constance no supo qué responder a eso. ¿La estaba elogiando? ¿Y por qué? El duque se inclinó ligeramente hacia adelante, sus ojos fijos en los de ella, con una intensidad que hizo que su pulso se acelerara. Seré directo con usted, señorita Evermore, porque sospecho que apreciará la honestidad más que los rodeos elaborados. Me encuentro en una posición peculiar. Tengo 33 años, un título considerable, propiedades extensas y una presión incesante de mi familia y la sociedad para contraer matrimonio y producir un heredero. Durante años he resistido esta presión porque no he encontrado a ninguna mujer con quien pueda imaginar compartir mi vida. Constance escuchaba, su corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿A dónde quería llegar con esto? La mayoría de las mujeres en nuestra sociedad, continuó el duque, están entrenadas desde la cuna para ser adornos decorativos en los salones de sus maridos. Son educadas para agradar, para no tener opiniones propias, para convertirse en espejos que reflejan la grandeza de sus esposos sin poseer ninguna luz propia. Eso no me interesa en absoluto. ¿Entonces qué le interesa, Su Excelencia?, preguntó Constance.
encontrando su voz aunque sonaba ligeramente temblorosa. Inteligencia, dignidad, autenticidad, respondió el duque sin vacilar. La capacidad de mantener la compostura bajo presión social. Una mente que pueda desafiarme intelectualmente. Alguien que elija estar conmigo no por mi título o mi fortuna, sino porque genuinamente encuentra valor en mi compañía, así como yo encuentro valor en la suya. Constance lo miraba fijamente, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Esto no podía estar sucediendo. No podía ser real. Su excelencia apenas me conoce. Una breve observación en un baile no puede darle suficiente información para hacer tales evaluaciones sobre mi carácter. Tiene razón, admitió el duque. Por eso estoy aquí. He hecho algunas investigaciones discretas. Sé de su situación familiar, de las dificultades que enfrentó después de la muerte de sus padres, de cómo ha mantenido su dignidad a pesar de las circunstancias adversas. Sé que lee extensivamente, que tiene opiniones formadas sobre diversos temas, que trata a los sirvientes con respeto y amabilidad. Estas cosas hablan más de su carácter que cualquier presentación formal en un salón de baile. Constance sintió una mezcla de emociones contradictorias. Parte de ella estaba halagada, otra parte se sentía invadida por la investigación que había hecho sobre ella, y otra parte más estaba simplemente confundida sobre toda la situación. ¿Qué es exactamente lo que está proponiendo, Su Excelencia?, preguntó directamente, decidiendo que si él iba a ser directo, ella también lo sería. El duque sostuvo su mirada, y cuando habló, sus palabras cambiaron todo. Estoy proponiendo un cortejo, señorita Evermore, con la intención eventual de matrimonio. Si ambos encontramos que somos compatibles, quiero conocerla apropiadamente, permitirle conocerme a mí, y ver si podemos construir algo real juntos, algo más sustancial que los matrimonios de conveniencia que dominan nuestra clase social. El silencio que siguió fue absoluto. Constance podía escuchar el tic-tac del reloj en la repisa de la chimenea, el distante sonido de Margaret moviéndose en la cocina, el latido acelerado de su propio corazón. Abrió la boca para responder, pero las palabras no llegaron. Los días siguientes a la visita del duque transcurrieron como en un sueño extraño, del cual Constance no lograba despertar completamente. Había aceptado su propuesta de cortejo, aunque todavía no terminaba de creer que fuera real. Cada mañana se despertaba esperando descubrir que todo había sido producto de su imaginación, alguna fantasía elaborada nacida de años de decepciones y esperanzas frustradas. Pero no era una fantasía. El duque había cumplido su palabra con una meticulosidad que bordeaba lo sorprendente. Había enviado flores cada día, ramos exquisitos de rosas blancas, lirios fragantes y peonías que llenaban el modesto salón de su tía con perfumes delicados. Junto con cada arreglo floral, llegaba una nota escrita con caligrafía elegante y firme, mensajes breves pero significativos que revelaban un lado del duque que la sociedad raramente veía. La primera nota había sido simple: para comenzar este viaje con el pie correcto. Con respeto, Godfrey Ellington. Las siguientes habían mostrado más personalidad. Citas de poetas que él apreciaba, observaciones sobre el clima que compartían, preguntas sobre sus lecturas favoritas. Constance guardaba cada nota en una caja de madera en su tocador, leyéndolas una y otra vez como si fueran tesoros preciosos. Tía Beatriz estaba en un estado constante de emoción contenida. Se movía por la casa con energía renovada, asegurándose de que todo estuviera impecable en caso de que el duque decidiera visitarlas nuevamente. Las vecinas habían comenzado a notar el carruaje elegante que aparecía regularmente frente a su puerta, y los rumores se extendían como pólvora por Marlborough. Constance podía sentir las miradas curiosas cada vez que salía a caminar por el centro de la ciudad. Victoria Ashworth, predeciblemente, no había tardado en hacer su aparición. 3 días después de la primera visita del duque, se había presentado en la casa con el pretexto de una visita de cortesía, pero sus verdaderas intenciones eran transparentes. Quería información, quería confirmar los rumores que sin duda habían llegado a sus oídos. Querida Constance, había dicho con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos, he escuchado los rumores más extraordinarios. Dicen que el duque de Ellington ha estado visitándote. Seguramente son exageraciones de las lenguas viciosas del pueblo. Un hombre de su posición difícilmente se interesaría en, bueno, ya sabes,
Constance había sonreído educadamente, sin confirmar ni negar nada, y Victoria había partido frustrada, dejando tras de sí un rastro de perfume caro y resentimiento apenas disimulado. Esa pequeña Victoria había sido dulce, aunque Constance se cuidaba de no permitirse demasiada satisfacción. Sabía que nada estaba asegurado todavía. Ahora, una semana después de esa primera visita transformadora, Constance se preparaba para su primer paseo público con el duque. Había llegado otra nota esa mañana, invitándola a acompañarlo en un recorrido por los jardines públicos de Marlborough a las 3 de la tarde. Era una declaración pública de intenciones, un anuncio a toda la sociedad de que su cortejo era real y serio. Margaret la ayudó a vestirse con especial cuidado. Eligieron un vestido de paseo en tono azul cielo, con detalles blancos, complementado con un sombrero adornado con cintas del mismo color y una sombrilla de encaje. El resultado era elegante sin ser ostentoso, apropiado para una dama respetable, pero sin pretender competir con la moda de las clases más altas. «Está usted preciosa, señorita Constance», dijo Margaret con lágrimas de emoción en los ojos. Su madre estaría tan orgullosa de verla ahora. Constance sintió un nudo en la garganta ante la mención de su madre. ¿Qué habría pensado ella de todo esto? ¿Habría aprobado este cortejo tan inusual? Su madre siempre había sido una romántica, creyendo en el amor verdadero, incluso en una sociedad donde los matrimonios se arreglaban por conveniencia. Quizás habría visto en esto una oportunidad para que su hija encontrara algo real. El carruaje del duque llegó puntualmente a las 3 menos cuarto. Era tan impresionante como Margaret había descrito. Negro lacado con detalles dorados, tirado por 4 caballos magníficos de pelaje oscuro que piafaban con impaciencia. El cochero, vestido con librea impecable, descendió para abrir la puerta. Constance salió de la casa con tía Beatriz a su lado, quien insistió en acompañarla hasta el carruaje como correspondía a la propiedad. El duque descendió del vehículo para recibirla personalmente. Una cortesía que no pasó desapercibida para los varios vecinos que habían encontrado repentinamente razones urgentes para estar en sus jardines delanteros a esa hora exacta. «Señorita Evermore», saludó el duque tomando su mano enguantada y besándola brevemente. «Está usted encantadora esta tarde». «Su excelencia», respondió Constance, ejecutando una reverencia perfecta. «Es un placer verlo nuevamente». El duque ayudó a Constance a subir al carruaje y luego se volvió hacia Beatriz. «Señora Whitmore, le prometo que la tendré de regreso antes del anochecer. Pasearemos por los jardines públicos, donde habrá abundante compañía respetable. Confío en usted completamente, Su Excelencia», respondió Beatrice, aunque sus ojos transmitían una advertencia maternal clara. «Cuide bien de mi sobrina». El interior del carruaje era tan lujoso como el exterior prometía. Los asientos estaban tapizados en terciopelo azul oscuro, y había pequeños detalles de plata en los accesorios. Las ventanas tenían cortinas de seda que podían correrse para privacidad, aunque el duque las mantuvo abiertas, consciente de la importancia de las apariencias apropiadas. Mientras el carruaje se ponía en movimiento, Constance se permitió observar al duque más detenidamente de lo que había podido en sus encuentros anteriores. Vestía un traje de paseo en tono gris carbón, que realzaba el color de sus ojos, y llevaba un bastón con empuñadura de plata que más parecía un accesorio de moda que una necesidad. Su cabello estaba perfectamente peinado, pero ella notó algunos hilos plateados en las sienes que no había percibido antes, recordándole que él era 7 años mayor que ella. «Ha sido una semana interesante», comentó el duque, rompiendo el silencio. «Imagino que ha sido tema de considerable especulación en Marlborough». Constance no pudo evitar una sonrisa. Eso sería una descripción muy moderada de la situación. Las lenguas han estado ocupadas, sin duda. Victoria Ashworth me visitó con el pretexto de preocupación amistosa, aunque ambas sabíamos que solo quería confirmar los rumores. «Lady Ashworth». El duque pronunció el nombre con tono neutral, pero sus ojos mostraban un destello de diversión. «Una mujer cuya ambición social es tan transparente como el cristal». Intentó capturar mi atención en el baile de los Pemberton con una falta de sutileza que bordeaba lo cómico. «¿Y cómo respondió usted a sus intentos?», preguntó Constance, sintiendo una curiosidad genuina. «Con la cortesía mínima que la educación requiere y ningún ánimo adicional», respondió el duque. «Aprendí hace mucho tiempo a reconocer cuando alguien está interesado en mi título en lugar de en mi persona. Es una distinción importante,
aunque desafortunadamente común. El carruaje avanzaba por las calles principales de Marlborough, pasando frente a tiendas elegantes y casas señoriales. Constance notaba las cabezas que se volvían para mirar, las expresiones de sorpresa y especulación. Sabía que para mañana toda la ciudad estaría hablando de este paseo. «Debo confesar algo, señorita Evermore», dijo el duque después de un momento. «Cuando la vi en el baile de los Pemberton, no fue la primera vez que había oído hablar de usted. Un amigo mío, el señor Thomas Henley, me había mencionado su nombre hace algunos meses. Él asistió a una reunión literaria en Salisbury, donde usted participó en un debate sobre las novelas de las hermanas Bronte. Quedó impresionado por su inteligencia y pasión al defender sus argumentos». Constance lo miraba con sorpresa genuina. Recordaba esa reunión literaria, un evento poco común al que había asistido acompañada por su tía. Había sido una experiencia embriagadora poder discutir literatura con personas que compartían su amor por la lectura y el análisis crítico, pero nunca imaginó que esa participación llegaría a oídos del duque de Ellington. «No sabía que mis opiniones sobre literatura hubieran viajado tan lejos», dijo con honestidad. «Fue una tarde memorable. Hay muy pocas oportunidades para discusiones intelectuales significativas en los eventos sociales habituales». «Precisamente», asintió el duque. «La mayoría de las conversaciones sociales son superficiales por diseño, girando alrededor de chismes, clima y comentarios banales sobre la moda. Es agotador fingir interés en tales trivialidades cuando hay tantos temas fascinantes que explorar». El carruaje llegó finalmente a los jardines públicos de Marlborough, un espacio verde extenso con senderos bien cuidados, parterres de flores coloridas y varios bancos de hierro forjado distribuidos estratégicamente bajo árboles frondosos. Era un lugar popular para paseos vespertinos, especialmente en días agradables de primavera como este. El duque descendió primero y ofreció su mano a Constance para ayudarla a bajar. Ella aceptó, consciente de las múltiples miradas que los observaban desde diferentes puntos del jardín. Había otras parejas paseando, grupos de damas mayores sentadas en bancos conversando y niños corriendo bajo la supervisión de sus niñeras. «¿Le gustaría caminar por el sendero junto al estanque?», sugirió el duque ofreciendo su brazo. «Es particularmente hermoso a esta hora de la tarde». Constance colocó su mano en el brazo que él ofrecía, sintiendo la solidez muscular bajo la tela fina de su chaqueta. Comenzaron a caminar lentamente, sus pasos sincronizados, mientras conversaban con voces que cualquiera cerca podría escuchar, manteniendo la propiedad perfecta que la sociedad exigía. «Dígame, señorita Evermore», dijo el duque, «¿qué busca usted en un matrimonio? Hemos hablado de lo que yo busco, pero sus deseos y expectativas son igualmente importantes». Era una pregunta directa que requería una respuesta honesta. Constance consideró cuidadosamente sus palabras mientras observaba los patos deslizándose graciosamente sobre la superficie tranquila del estanque. «Respeto mutuo», respondió finalmente. «Conversación significativa. La libertad de ser yo misma sin tener que fingir ser alguien diferente. Y si es posible, afecto genuino que crezca con el tiempo. No espero amor apasionado instantáneo como en las novelas románticas, pero sí espero compañerismo real». El duque asintió pensativamente. «Son expectativas razonables y maduras. Me alegra escuchar que no está buscando el tipo de romance fantasioso que tantas novelas promueven». «Las novelas son entretenimiento», dijo Constance, «pero la vida real requiere fundamentos más sólidos». El otoño llegaba temprano a Marlborough ese año, tiñendo los árboles de tonos dorados y cobrizos que transformaban el paisaje en algo mágico. Constance observaba por la ventana de su habitación cómo las hojas caían suavemente, mecidas por una brisa que traía consigo el aroma de la tierra húmeda y las flores tardías del jardín. Había algo melancólico pero hermoso en esa transición de estaciones, un recordatorio de que todo cambiaba constantemente. Las últimas 3 semanas habían sido las más extraordinarias de su vida. El duque había cumplido su promesa de cortejo apropiado con una dedicación que sorprendía incluso a los observadores más escépticos. Se veían casi diariamente. Paseos por los jardines, visitas en el salón de su tía siempre con la puerta entreabierta, invitaciones a tomar el té en su propiedad de Wiltshire, acompañada por Beatriz como carabina. Cada encuentro revelaba nuevas capas de la personalidad del duque, facetas que la sociedad nunca veía,
porque él las mantenía cuidadosamente guardadas. Constance había descubierto que Godfrey era increíblemente culto, con una biblioteca personal que contenía más de 5.000 volúmenes. Era apasionado sobre la gestión responsable de sus tierras, preocupándose genuinamente por el bienestar de los arrendatarios que trabajaban sus propiedades. Tenía un sentido del humor seco que emergía en momentos inesperados, haciéndola reír con observaciones perspicaces sobre las absurdidades de la alta sociedad. Y bajo esa fachada fría que mostraba al mundo, había un hombre que anhelaba conexión genuina, alguien que había estado profundamente solo a pesar de estar rodeado de personas toda su vida. Ella también se había abierto gradualmente, compartiendo sus propios pensamientos y opiniones con una libertad que nunca había experimentado antes. Le habló de sus padres, de cómo su muerte repentina había destrozado su mundo. Le confesó sus miedos sobre envejecer sola, sobre convertirse en una carga para su tía, sobre perder gradualmente su lugar en una sociedad que no tenía espacio para mujeres solteras sin recursos. Godfrey había escuchado sin juzgar, sin ofrecer platitudes vacías, simplemente presente y atento. La sociedad de Marlborough había observado este cortejo con fascinación creciente. Los rumores iniciales habían dado paso a aceptación cuando quedó claro que las intenciones del duque eran serias. Victoria Ashworth había intentado sembrar dudas, insinuando que seguramente el duque estaba jugando con Constance, que un hombre de su posición nunca se casaría realmente con alguien de su clase. Pero esos comentarios venenosos habían perdido fuerza cuando el duque empezó a aparecer públicamente con Constance en eventos sociales importantes, presentándola como su acompañante oficial. Un golpe suave en la puerta interrumpió sus pensamientos. Margaret entró con expresión emocionada. «Señorita Constance, el duque está aquí nuevamente, pero esta vez es diferente, trae algo con él, una caja grande. Y su tía quiere que baje inmediatamente. Dice que es importante». El corazón de Constance comenzó a latir más rápido. Una caja grande. Sabía lo que eso significaba. Era el momento que había estado anticipando y temiendo simultáneamente durante estas semanas. Se alisó el vestido, un modelo sencillo pero elegante en tono verde oscuro que Godfrey había mencionado que le favorecía particularmente. Margaret le ajustó rápidamente el cabello, asegurándose de que cada mechón estuviera en su lugar. Luego, con respiraciones profundas para calmar sus nervios, Constance descendió las escaleras. El salón estaba iluminado por la luz dorada de la tarde que entraba por las ventanas. Godfrey estaba de pie junto a la chimenea, vestido con elegancia formal, que sugería la importancia de la ocasión. A su lado, sobre la mesa, había una caja de terciopelo azul oscuro con el escudo de armas de su familia grabado en oro. Tía Beatriz estaba sentada en el sofá, con las manos entrelazadas y los ojos brillantes de emoción contenida. «Señorita Evermore», dijo Godfrey cuando ella entró, su voz formal, pero sus ojos mostrando algo más profundo. «Gracias por recibirme nuevamente». «Su excelencia», respondió Constance, ejecutando una reverencia perfecta, mientras su mente corría a 1000 por hora. Godfrey intercambió una mirada con Beatriz, quien asintió casi imperceptiblemente, y se levantó. «Creo que les daré unos momentos de privacidad», dijo la anciana dirigiéndose hacia la puerta. «Estaré justo afuera si me necesitan». Cuando la puerta se cerró tras ella, dejándolos solos pero con la puerta entreabierta como dictaba la propiedad, Godfrey se volvió completamente hacia Constance. Por primera vez desde que lo conocía, parecía ligeramente nervioso, una grieta en esa armadura de control perfecto que siempre mantenía. «Constance», dijo, usando su nombre de pila por primera vez, sin el título formal. «Estas últimas semanas han sido las más significativas de mi vida. Antes de conocerte, había resignado a la idea de un matrimonio de conveniencia, algo transaccional y sin alma. Pensé que eso era lo mejor que podía esperar alguien en mi posición». Se acercó un paso, sus ojos grises fijos en los verdes de ella con intensidad absoluta. «Pero tú has cambiado todo eso. Has demostrado ser exactamente lo que esperaba encontrar y mucho más de lo que me atreví a soñar. Eres inteligente, digna, compasiva y genuina, de maneras que son extraordinariamente raras en nuestros círculos sociales. Contigo puedo ser simplemente Godfrey, no el duque de Ellington, con todas las expectativas y pretensiones que ese título conlleva». Constance sintió lágrimas picando en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. Este momento
era demasiado importante para nublarlo con lágrimas, incluso lágrimas de alegría. «He hablado con tu tía», continuó Godfrey, pidiéndole su bendición para lo que estoy a punto de hacer. Ella me la concedió generosamente, y ahora te pido a ti, Constance Evermore, que me concedas el honor más grande que un hombre puede recibir. Se arrodilló entonces, una imagen impresionante de ese hombre poderoso en posición de humilde súplica. Tomó la caja de terciopelo y la abrió, revelando un anillo espectacular. Un rubí rojo sangre rodeado de diamantes pequeños en un engaste de oro blanco que capturaba la luz de la tarde y la transformaba en destellos de fuego. «¿Me harías el honor de convertirte en mi esposa?», preguntó con voz firme pero cargada de emoción. «¿De compartir tu vida conmigo? ¿De construir juntos algo real y duradero? Te prometo respeto, honestidad, y trabajaré cada día para merecer tu confianza y tu afecto». El silencio que siguió fue absoluto. Constance lo miraba, este hombre que había entrado en su vida como un torbellino inesperado y la había transformado completamente. Pensó en todas las noches solitarias que había pasado, preguntándose si alguna vez encontraría su lugar en el mundo. Pensó en las humillaciones de Victoria y tantas otras, en los años de sentirse invisible e indeseada. Y pensó en estas últimas semanas, en las conversaciones significativas, en la forma en que Godfrey la miraba como si realmente la viera, no solo su apariencia o su posición social, sino su esencia verdadera. «Sí», dijo finalmente, su voz clara y segura. «Sí, Godfrey, acepto convertirme en tu esposa». La sonrisa que iluminó el rostro del duque transformó completamente sus rasgos habitualmente severos. Se levantó con gracia fluida y tomó la mano de Constance, deslizando el anillo en su dedo. Encajaba perfectamente, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Porque lo había sido, Constance lo supo instintivamente. Godfrey había prestado atención a cada detalle. «Gracias», dijo él suavemente, llevando su mano a sus labios y besándola con ternura. «Me has dado un regalo que no tiene precio, la esperanza de un futuro que realmente vale la pena vivir». La puerta se abrió de golpe y tía Beatriz entró corriendo, incapaz de contenerse por más tiempo. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas mientras abrazaba a Constance con fuerza. «Oh, mi niña querida, tu madre estaría tan feliz, tan increíblemente feliz». Margaret apareció detrás de ella, también llorando abiertamente, seguida por el resto del pequeño personal de la casa. Todos querían felicitar a Constance, todos compartían su alegría genuina. Era un momento de celebración pura y sin complicaciones. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. El anuncio oficial del compromiso apareció en el periódico londinense, causando sensación en toda la alta sociedad británica. Las invitaciones comenzaron a llegar, eventos a los que Constance y Godfrey eran esperados como la pareja del momento. La boda se planeó para 6 semanas después, suficiente tiempo para los preparativos, pero no tanto como para prolongar innecesariamente la espera. Victoria Ashworth había intentado un último ataque, apareciendo en una reunión social para insinuar que Constance había atrapado al duque mediante engaños. Pero Godfrey, presente en esa ocasión, había intervenido con firmeza helada que dejó a Victoria completamente silenciada. Había declarado públicamente que él había perseguido a Constance, no al revés, y que cualquier sugerencia contraria era una mentira maliciosa que no toleraría. La boda se celebró en la iglesia principal de Marlborough, en una mañana clara de otoño. Constance caminó por el pasillo vestida con un traje de novia de seda blanca con encajes delicados, sintiendo el peso del momento, pero también una paz profunda. No había nervios, no había dudas, solo certeza. Cuando Godfrey levantó su velo y la miró con esos ojos grises que ahora conocía tan bien, vio en ellos todo lo que necesitaba ver: respeto, admiración y el comienzo de algo que con tiempo y cuidado podría convertirse en amor profundo y duradero. «Te ves hermosa», susurró él antes de que el sacerdote comenzara la ceremonia. «Y tú te ves feliz», respondió ella suavemente. «Realmente feliz». «Porque lo soy», dijo con sinceridad absoluta. «Por primera vez en mucho tiempo, soy genuinamente feliz». Los votos fueron intercambiados con voces firmes. Los anillos fueron colocados con manos que no temblaban, y cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue casto pero significativo,
una promesa sellada ante Dios y los testigos. La recepción fue elegante, pero no ostentosa, celebrada en la propiedad de Godfrey en Wiltshire. Los invitados incluían la crema de la sociedad, pero también los arrendatarios de sus tierras, los sirvientes que habían servido a su familia durante generaciones y todas las personas que realmente importaban en sus vidas. Constance bailó con su nuevo esposo bajo las luces de cientos de velas, rodeada de bien deseadores genuinos, y supo con certeza absoluta que había tomado la decisión correcta. No era el final de cuento de hadas que las novelas románticas prometían, con amor instantáneo y perfección imposible. Era algo mejor, el comienzo real de una vida compartida, construida sobre fundamentos sólidos de respeto mutuo y entendimiento genuino. Esa noche, mientras el carruaje los llevaba hacia su nuevo hogar, Constance miró por la ventana hacia las estrellas que brillaban en el cielo oscuro. Pensó en la pregunta burlona de Victoria semanas atrás. ¿Todavía solterona? La respuesta ahora era clara y definitiva. No. Ya no era la mujer solitaria observando la vida pasar desde los márgenes. Era la duquesa de Ellington, con un futuro brillante por delante y un compañero que la valoraba por quien realmente era. Godfrey tomó su mano entrelazando sus dedos con los de ella. ¿En qué piensas?, preguntó suavemente. En finales felices, respondió Constance con una sonrisa. Y en nuevos comienzos. Son la misma cosa, dijo él, besando su frente con ternura. Cada final feliz es simplemente el comienzo de la próxima aventura. Y mientras el carruaje continuaba su camino a través de la noche inglesa, llevándolos hacia su futuro compartido, Constance supo que tenía razón. Esta no era una conclusión, sino una apertura. No un destino alcanzado, sino un viaje que apenas comenzaba. Y por primera vez en años, no tenía miedo de lo que ese viaje podría traer.